enfermedad de Alzheimer es la condición neurodegenerativa más común en la actualidad. El riesgo aumenta con la edad. Mientras la expectativa de vida crezca, la incidencia de la enfermedad aumentará también. Muchos expertos clasificaron a la enfermedad de Alzheimer como la próxima epidemia global. El impacto de este mal sobre nuestra sociedad es cada vez mayor. Por lo tanto, el desafío para las neurociencias es cada vez más grande. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuál es la causa de este cuadro? ¿Cuáles son las consecuencias de su padecimiento? ¿Existe algún tratamiento para esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuántos casos se detectan por año en nuestro país y el mundo? ¿Cuál es el impacto social de esta epidemia? ¿Cómo se deben preparar los estados para enfrentarlo? Estas y otras preguntas serán develadas a lo largo de este capítulo de Los Enigmas del Cerebro. Bienvenidos a Los Enigmas del Cerebro. En este programa desarrollaremos un tema de suma importancia, la enfermedad de Alzheimer. Si no encontramos una cura para esta condición, se puede convertir en una epidemia global. Algunos investigadores sostienen que la epidemia ya ha arribado. Hay 4,5 millones de nuevos casos de Alzheimer por año. En este momento hay 35 millones de personas con Alzheimer en el mundo. En el 2050 habrá más de 115 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer. Esto no solo impacta al paciente, sino al entorno familiar y social. La gente que cuida a las personas con Alzheimer, sean familiares o no, padecen más depresión, más ansiedad y mayor estrés. Los familiares tienen que muchas veces dar la medicación, cuidar de que los pacientes no salgan a la calle, y estos familiares o estos amigos tienen que trabajar. Todo esto impacta en una red social de proporciones mayúsculas. Estamos construyendo un banco de recuerdos para que ninguno se pierda. 2011, año de la investigación en Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta al cerebro en forma progresiva. Se mueren neuronas por mecanismos que aún no sabemos, pero sabemos varias cosas. Entre ellas que en medio de las neuronas se depositan unas placas anormales llamadas placas de amiloide. Es una proteína que naturalmente se tiene que eliminar del cerebro y en estos casos se depositan. También sabemos que dentro de las neuronas el sostén, que se llama microtúbulo, se hace disfuncional porque interviene una proteína que se llama proteína tau. O sea que hay dos signos característicos de la enfermedad a nivel microscópico. Una es estas placas de amiloide y las otras los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas. Estos cambios y otros llevan a la muerte celular, sobre todo en algunas áreas específicas del cerebro relacionadas con la memoria. Esto produce atrofia cerebral y los síntomas clínicos que todos conocemos. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer? La pérdida de memoria puede ser normal, pero muchas veces es anormal. ¿Cuándo sabemos que una pérdida de memoria es anormal? Bueno, hay muchos indicios. Por ejemplo, el A es un buen indicador de que es algo benigno. ¿Qué quiere decir el A? El A es cuando uno pierde, por ejemplo, la billetera o el celular, lo dejó en la casa, y cuando lo encuentra arriba de la mesita de luz dice, lo dejé acá. El A era un buen indicador. ¿Por qué? Porque uno, cuando encontró la billetera o el celular, ya se acordó de que lo había dejado ahí. Las personas con Alzheimer no se acuerdan de que habían llevado el celular hasta la mesita de luz o la billetera a la mesita de luz, aun cuando lo encuentran. Por ejemplo, si yo ayer fui al cine, es normal que no me acuerde de alguna trama de la película, pero me acuerdo que fui al cine. La persona con Alzheimer no recuerda que fue al cine. O sea, hay pérdida de memoria que ante el sentido común genera preocupación. Uno debe consultar cuando ve un familiar con estos problemas. Generalmente el paciente no se da cuenta de los problemas y uno tiene que escuchar a la familia de una persona con Alzheimer. Además, perderse en lugares familiares puede ser un síntoma inicial. También cambios en la conducta, cambios en el ánimo, la depresión después de los 65 años puede ser un síntoma inicial de la enfermedad de Alzheimer, dificultad para encontrar las palabras. Imagínense ustedes no reconociendo a sus familiares directos.
no recordando la historia personal. Pónganse un segundo en la mente de alguien con Alzheimer. Muchas veces los pacientes con Alzheimer están irritados, ansiosos, hay problemas conductuales. Y quizás parte de estos síntomas sean producto de su impotencia de no conocer quiénes son ni a los que los rodean. ¿De Juan Carlos no te acordás? Si casi vivía en casa. Estaba siempre. ¿Te acordás que vos siempre nos salvabas? Madre de Dios, ruega por nosotros, Haz un esfuerzo, mami. ¿No te acordás cuando dejé la facultad? Todas esas peleas, todo eso. No llores, no llores, no llores, no llores. Mami no me llama nunca. ¿Quién, la abuela? Mamá, ¿no te acordás que la abuela? Como vemos, los síntomas iniciales para Alzheimer involucran cambios cognitivos, memoria, orientación, pero también conductuales. Otra cosa que puede ser anormal en un paciente que tenga los primeros síntomas de Alzheimer es la denominación, el lenguaje, denominar, tener la palabra en la punta de la lengua. Muchas veces esto es normal, pero cuando está combinado de pérdida de memoria, de desorientación y además de cambios anímicos, puede corresponder a un cuadro clínico de Alzheimer. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hace combinando diferentes técnicas. No hay un test que permita diagnosticar la enfermedad de Alzheimer como diagnosticamos diabetes o hipertensión arterial u otras patologías. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hace evaluando al paciente clínicamente, además pidiendo al paciente que haga una evaluación neuropsicológica que consta de alrededor de 2 horas de test que evalúan la memoria, el lenguaje, la toma de decisiones, la inteligencia, todos los dominios intelectuales. Además, hablando y escuchando a la familia a solas, porque muchas veces la familia no quiere contar cosas delante del paciente. Es muy probable que si la familia dice que hay problemas graves y el paciente dice que está todo bien, es muy probable que haya problemas graves. Si el caso es a la inversa, en el donde el paciente se queja de problemas de memoria, doctor, tengo problemas de memoria, pero la familia dice, no, doctor, la verdad que funciona bien, seguramente no es de gravedad. You are one person, but you can move a nation. 5 million Americans may not be able to stop the progression of Alzheimer's. But we can. Move a nation to end Alzheimer's. Dallas Memory Walk, Saturday, November 13th. Antes, el diagnóstico de Alzheimer tenían que tener un impacto en la vida diaria. El paciente, si era un contador, no podría seguir haciendo su trabajo porque estos problemas impactaban su trabajo. Ahora, investigadores han definido un estadio previo, en donde hay una etapa de Alzheimer predemencia. Quiere decir que hay enfermedad de Alzheimer, pero todavía no hay un impacto en la vida diaria. Estaríamos detectando un Alzheimer inicial. De hecho, se cree que los cambios en el cerebro de una persona con Alzheimer comienzan décadas antes de los primeros síntomas clínicos. Pero el diagnóstico definitivo es post-mortem. Jeff Cummins es sin duda uno de los mayores expertos en el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Trabajaba en la Universidad de California, Los Ángeles, y se ha mudado a la Cleveland Clinic en Las Vegas. Ahí hay un centro muy importante para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Es un gran amigo, es una persona extraordinaria y vamos a tener el placer de escuchar algunos conceptos de Jeff sobre la enfermedad de Alzheimer. When I think of Alzheimer's disease from a clinical perspective, I think about the functional aspects, the behavioral aspects, and the cognitive aspects. So, of course, cognition I define on the basis of my mental status exam. So I'm thinking about how do I test memory using a 3-word or a 5-word or 10-word learning task. I have them draw. I have them name things. I listen to the judgment. Do they know they have a memory impairment? Very often the person
does not remember that they do not remember. And so they're not able to report that they have a memory impairment, and you turn to the caregiver for that information. From a functional point of view, I'm always thinking about, well, what can they do and what skills have they lost? So at the earliest level, of course, have they lost the ability to follow the checkbook or to fill out the taxes or something that they've always done? At the later level, of course, is it can they dress themselves? Can they feed themselves? And this is critically important information in terms of working with the caregiver, the kind of dependence that the patient has. And then from a behavioral point of view, usually starts off with apathy, maybe some depressive symptoms, but it is not very long before patients will often have periods of agitation or psychosis or more major depression. Restlessness is very common, irritability is very common. So these are the behavioral dimensions of the disease, and we have poor treatments for these, actually. So it's mainly a matter of working with the caregiver and try to figure out, are there provocative situations in which the patient is responding with a behavioral change, that sort of thing. Los invito a ver el caso de una persona extraordinaria, una persona entrañable que ayudó a transformar una de las ciudades más importantes del mundo. Gràcies per estar aquí. El cert és que fa uns mesos em van diagnosticar un principi de la malaltia d'Alzheimer. En el próximo bloque revelamos el caso Maragall.